Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla es un museo etnográfico y por tanto se encarga de la conservación, estudio y acumulación de ese tipo de patrimonio. Quizá lo más significativo de este museo es, por un lado, que es el único que existe en Andalucía dedicado a este tipo de patrimonio, porque aunque otros museos andaluces tienen el nombre etnológico en su título, en la práctica ni conservan objetos y bienes relacionados con este patrimonio ni tampoco los exhiben. Y por otro lado, que su dimensión, digamos, geográfica, pues intenta abarcar toda Andalucía, ya que los fenómenos culturales no se les puede poner una barrera administrativa o política, pues como queda demostrado en la forma en la que creemos o en la forma en la que nos alimentamos, que es algo que no se circunscribe a una provincia o a una región incluso, sino a ámbitos culturales de mucho mayor amplitud. El Museo de Arte y Costumbres Populares alberga actualmente más de 22.000 piezas de características y temáticas muy diversas. Quizás los conjuntos más significativos, tanto por su importancia como por ser el reflejo de un trabajo de investigación y trabajo de campo sistemático en el ámbito de la antropología, pues son, por un lado, la colección Díaz Velázquez de encajes y bordados, que no solamente se conserva como tal, sino también contamos en este museo con la donación de la vivienda completa de la familia que creó esa colección. Por ejemplo, también la colección de cerámica andaluza, recogida en un trabajo de campo realizado por antropólogos a principios de la década de los 80, la colección de carteles de fiestas primaverales de Sevilla, una colección amplísima y muy significativa de postales de finales del siglo XIX y principios de siglo, otra colección de fotografía, también andaluza, realizada en placas de vidrio, y después un sinfín de colecciones y objetos relacionados con las temáticas más diversas, especialmente visibles porque están expuestos al público, son el conjunto de talleres artesanales que se exhiben en la planta sótano del museo. Las piezas que componen la fundación del museo y que conforman su fondo original fueron, por un lado, piezas de los museos arqueológicos y de Bellas Artes de Sevilla, que en su momento se pensó que podían encajar mejor en un museo etnográfico que en esos museos de origen, y también la adquisición y recogida por trabajo de campo que realizaron pues, las personas que en ese momento al principio se vincularon al museo. Pero también siguen aumentando los fondos de este museo gracias a las donaciones. A diferencia de otros museos andaluces en las que las donaciones no son significativas, el patrimonio etnográfico todavía está muy poco valorado y por lo tanto no forma parte del mercado convencional de las obras de arte. Así es que gran parte de ciudadanos andaluces todavía tienen en sus casas una parte de este patrimonio que ocasionalmente van ofertando en donación. Pero para que esos fondos puedan ser expuestos en su integridad, interpretados y exhibidos correctamente, se requiere una serie de trabajos internos que el público no tiene ocasión de ver. Administrativamente, la ley andaluza y la ley estatal determinan cómo se organizan funcionalmente los trabajos en el museo. Se determinan, por tanto, dos áreas funcionales, una que es el área de conservación e investigación, que incluye a su vez la sección de restauración, y por otro, el área o departamento de difusión. Difícilmente un museo, este o cualquier otro, podría interpretar y difundir sus fondos si no se conservaran las piezas correctamente, y difícilmente también podría contar algo sobre ellas si no se investigaran y documentaran. De hecho, gran parte de la conservación de las piezas pasa por su conocimiento y por su estudio, porque, digamos, y además es un trabajo que no acaba nunca, puesto que muchas de las piezas, sobre todo las originales del museo, llegaron a este centro con poquísima investigación y poquísima documentación. Una mayor calidad en la documentación, una toma de datos mejor hecha o más extensa, nos va a hablar sobre, ya no solo sobre la pieza en sí misma, sino la historia de esa pieza, todo lo que ha acontecido a esa pieza. Y eso es algo muy importante porque a la hora de realizar una restauración, por ejemplo, si es importante saber cuántas restauraciones ha habido antes, qué es lo que se le ha hecho, y todo eso pues lo realizamos a través de
de un sistema de documentación. Todos los procesos que vamos haciendo de limpieza, reintegración cromática, fijaciones, de policromía, toda esa documentación va generando un informe que va recogido ya para futuras necesidades del Museo de las Piezas. En primer lugar, se le da un número a cualquier pieza que ingresa en el museo, se le da un número de registro. Ese número se inscribe en el libro de registro, le realizamos una foto y por último, hasta donde se pueda, realizamos una investigación sobre esa pieza, un estudio en el que se clasifica esa pieza en el entorno artístico, el entorno arqueológico en su caso, o en nuestro caso etnográfico. Por otro lado, los avances técnicos en el campo de la museografía pues también hacen que, digamos, se determinen nuevos criterios y procedimientos de conservación preventiva que también hay que implantar para garantizar la permanencia de esas piezas para el futuro, para la posteridad. Se hace mucha labor de conservación, es que estén las piezas lo mejor posible, se adapten a al sitio donde se vayan a ubicar en cuanto a soportes, que se limpien sobre todo del polvo, porque el polvo es higroscópico y lo que hace es atraer humedad, y entonces para estabilizar también eso, y luego depende de la pieza, se interviene sobre todo en todo lo que corre el riesgo de desprendimientos o de rotura. Tenemos aquí una política más de conservación preventiva, dada en la cantidad de objetos que tratamos. La complejidad de los materiales que hay hace que muchas veces se tengan que contratar especialistas. Hay especialistas de textiles, de papel, de vidrio. Nosotros hacemos una gran labor de muchos soportes, pero no somos especialistas de todo, claro. Y entonces, el taller de restauración hay muchas veces que tiene gran variedad de profesionales. Entonces, lo más importante es las piezas en exposición permanente o en exposiciones temporales. Todos los lunes que estamos cerrados al público se limpian vitrinas, se revisan los soportes de las piezas, se revisan las piezas por si hay alguna pieza que haya sufrido algún daño. Si es así, se pasa al taller de restauración en el que se consolida o se hace un tipo de limpieza un poquillo más en profundidad. La conservación es importante para evitar el deterioro de las piezas y además así, en la medida de lo posible, frenar su envejecimiento. Los principales enemigos de la conservación son la humedad y la temperatura. Índices excesivamente elevados de humedad o de temperatura hace que las piezas se deterioren porque se producen normalmente movimientos de contracción y de dilatación que hacen que las piezas se estropeen. Gracias a una partida de deshumidificadores que tenemos repartidos por las salas y por los almacenes, conseguimos una humedad bastante estable y una temperatura. Todo esto lo sabemos a través de unas mediciones que hacemos con un sistema de control telemétrico que vía radio se mandan todas las señales de los sensores que hay repartidos por todas las salas al ordenador central en el que se registran todos los datos y tenemos un histórico desde el año 2003. Otro factor muy importante es la iluminación, que es principalmente la causa de mayor deterioro de los tejidos, que se pueden decolorar y además las fibras pierden resistencia mecánica y acaban rompiéndose. En este caso, las piezas están sometidas a una iluminación muy tenue, inferior a 50 lux, para evitar que se decoloren y que además se pierda resistencia en las fibras. También se controlan los agentes contaminantes colocando filtros en las vitrinas y también en los armarios de almacenaje. Lo primero, lo básico es mantener un almacén ordenado y limpio, que no haya piezas por medio y que el suelo, ventanas, todo se encuentre en buen estado y que se mantenga una limpieza, porque esto es el principal punto para evitar las plagas de insectos. Y por último, lo que se les hace es una desinsectación preventiva mediante la utilización de atmósferas transformadas por gases inertes. En este caso se utiliza el nitrógeno,
para evitar el ataque de insectos y también de microorganismos. La desinsectación lo que hace es entrar nitrógeno y sacar todo el oxígeno. En realidad el nitrógeno no mata el insecto, lo que lo mata es la ausencia de oxígeno. Cuando vienen las piezas nuevas, que normalmente son de donación, se les hace unas bolsas y se desinsectan como medida de precaución. Como protocolo normal, lo que hacemos es que los mantenemos en 20 días sin oxígeno. También hemos empezado a utilizar generadores de nitrógeno, que también es bastante más cómodo, y lo único que hay que controlar bien es la temperatura y la humedad, y hemos estado haciendo pruebas con pequeñas bolsas hasta que hemos conseguido que se estabilizara para que no dañe las piezas, la humedad y la temperatura. En la entrada de la informática a los museos, el Museo de Arte y Costumbres Populares ha tenido un papel protagonista en Andalucía con la creación de la aplicación Odiseus, que es un sistema de documentación basado en 4 bases de datos que se relacionan. El sistema también gestiona todos los procesos a los que se someten a las piezas, como pueden ser los movimientos externos, movimientos internos, con los procesos de restauración. Con una búsqueda simple se puede tener toda la historia de la pieza. No solo es un sistema de documentación, sino también es una muy buena herramienta para la difusión de los fondos. Cuando hablamos de difusión, comunicación, son conceptos muy amplios que llegan desde gestionar bien una página web para que la información llegue a todos los usuarios, hasta las actividades que se crean, que se hacen en el museo, en la sede del museo, para los visitantes que vienen. O sea, desde captar nuevos visitantes hasta conseguir que la visita de los visitantes sea lo más gratificante posible. Una gran parte del esfuerzo del personal del Museo de Arte y Costumbres Populares se encamina a que nuestro público, sea sevillano o sea de donde sea, pueda contemplar una parte al menos significativa de nuestro patrimonio etnográfico.